Sí, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Debían de estar contentos, hermanos, porque hoy es el inicio de esta fiesta gloriosa, de estos 8 años de ministerio. Aleluya. Y todo eso se le debemos al Señor, hermano. ¿Por qué no le dan fuerte aplauso al Señor? Al que provee y que ha bendecido este ministerio pastoral de nuestro pastor Palestina y Sandy, que nos honra con su presencia el Señor. Y también gracias, hermano, por invitarnos. Nos sentimos honrados. Gracias por este privilegio de estar aquí con ustedes. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Oramos, hermanos, oramos. Póngase de pie ahí donde usted está y levante su mano al cielo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa noche. Te pedimos, mi Dios amado, que tú tomes el control de este tiempo, que tú tomes el control, Señor, de la atmósfera, que nos des la libertad, Señor, en esta noche de poder hablar de tu palabra, de poder bendecir tu nombre, Señor amado. A ti sea la gloria. Prepara los corazones, prepara las mentes, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en Señor, los cielos, y derrama bendición abundante, Señor. Danos entendimiento, damos la comprensión de tu palabra y motívanos, Señor, a poder poner en práctica lo que hoy vamos a aprender, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor amado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Amén. Pues sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias también a ustedes, amados hermanos. Pueden tomar sus lugares, pueden descender. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien. Gloria al Señor. Muy bien. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Hermanos, estaba yo en lo que estábamos adorando al Señor. Digo: Señor, qué bueno es saber que nuestros consiervos están hoy de fiesta, y saber que Dios es maravilloso, que Dios es especial, y que ha bendecido a los pastores de esta casa, y que nos unimos realmente con un gozo igual en ese gozo de los pastores Palestina y Sandy. Nos sentimos parte de esta casa, hermanos. Nos sentimos contentos. Y hermanos amados, yo quiero decirle que Dios tiene planes maravillosos para con cada uno de nosotros. Y hoy que estamos viendo este tiempo de este eslogan que le han puesto a esta magna fiesta de estos 3 días, con el eslogan que dice el manto de Dios. Pues, hermanos amados, realmente quiero decirles, amados hermanos, que Dios nos ha dado mantos de gozo, de bendición, mantos de misericordia, mantos de paz. Pero todos nosotros recibimos 2 mantos, hermanos, 2 mantos. Y quiero leer esta porción de la palabra del Señor que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19, que dice así: y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Amén. Cuando hablamos de manto, amados hermanos, aunque hay variaciones del significado de manto, en la Biblia la idea principal es la de una cubierta o una capa, hablando literalmente. En tiempos bíblicos, un manto era típicamente una prenda grande y holgada, hecha de piel de animal, probablemente de piel de oveja o piel de camello. Varios personajes de la Biblia son mencionados usando un manto. El profeta Samuel vestía un manto, incluyendo también a Job, a Esdras. Los profetas eran conocidos por usar mantos como señal de su llamado de parte de Dios. El manto puede ser visto como un símbolo de la unción del Espíritu Santo que Dios da en su gracia a todos los llamados
y escogidos de Dios. Entonces, un manto es entonces, por decirlo así, una cobertura espiritual que Dios da para cumplir en la tierra, aquí en este lugar donde Dios nos permitió nacer, porque no nacimos por casualidad ninguno de nosotros los que estamos en el camino del Señor, sino que Dios nos dio una cobertura espiritual para cuidar, hermanos, para cumplir en la tierra una asignación que nos fue conferida para llevar a cabo los propósitos eternos de Dios en nosotros, puesto que cada uno de nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, en nosotros no hay nacimiento por casualidad. Y otra cosa, hermanos, es que Dios nos dio una cobertura espiritual, un manto que nos dio el Señor para empoderarnos y para cubrirnos, para realizar nuestras asignaciones, porque cada uno de nosotros nacimos con una asignación, cada uno de nosotros nacimos para hacer un propósito de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser apóstoles, ¿verdad? No todos pueden ser profetas y tampoco no todos tienen los mismos dones, aunque también Dios la puede dar, ¿sí? El apóstol Pablo dice que tenemos que anhelar los mejores dones y Dios la puede dar, por supuesto que sí. Y todo esto está, hermanos, en la búsqueda del Señor. Entonces, esto es lo que es un manto, amén. Entonces, pero hoy quiero, hermanos, hablarles sobre dos mantos que el primero le he puesto el manto del llamado de Dios. Y el segundo manto es el manto de la unción y el poder de Dios. Amén. El manto de Elías era símbolo de la autoridad profética, porque Elías portaba un manto. Este era un símbolo dramático que decía cuando llegó con Eliseo, porque dice allá en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19, y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última, o sea, con la última yunta. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Entonces Elías portaba un manto, pero ese manto era símbolo de la autoridad profética que estaba en él. Este símbolo, hermanos, cuando Elías se lo puso a Eliseo, era como que le estaba diciendo Elías a Eliseo: te llamo para que te unas en mi trabajo como profeta. Amén. Entonces, yo creo, hermanos, que nosotros todos tenemos este primer manto, el manto del llamado de Dios. Amén. Y hermanos amados, este primer manto, que es el manto del llamado de Dios, es el inicio de la preparación del siervo. Es, hermanos, el tiempo o la etapa de la prueba del siervo. El siervo va a ser probado, el siervo se tiene que preparar, pero en este llamamiento del primer manto aún no hay unción del poder de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos, porque cuando alguien recibe a Cristo, cuando alguien es recién convertido, hermanos, no conoce nada de la palabra todavía más que el mensaje de salvación que recibió, el evangelismo que recibió, hermanos, y entonces no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no le puede dar, hermanos, una unción o de poder para poder manejar aquello. ¿Por qué? Porque esto se conoce que cuando apenas venimos al Señor Jesús, todos sin el conocimiento de la palabra del Señor, hermanos, alguien que es recién convertido se le dice que es un neófito. Entonces, hermano, esta es la etapa donde el siervo o el servidor, el llamado de Dios, el que llamó Dios, hermanos, es el tiempo o la etapa del discipulado. Es el tiempo del adoctrinamiento de esta persona o de este creyente.
se le conoce como la etapa de la preparación, la etapa del equipamiento, la etapa de la prueba y también es la etapa de la sujeción. Todo esto tiene que aprender este nuevo siervo de Dios. Entonces, a todos nosotros, los que estamos aquí, a todos nosotros, Dios nos ha colocado este primer manto. Todos hemos recibido y por eso se llama el manto del llamado de Dios. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, este llamado o este manto del llamado de Dios es lo que podemos encontrar en este versículo de San Juan capítulo 6 verso 44, cuando Jesucristo mismo dijo esta palabra. Dice: nadie puede venir a mí, me envió. Entonces dice Jesús, hermanos amados, que nadie puede venir si el Padre no lo ha llamado, no lo ha escogido. Entonces, Señor, porque me escogiste entre millones. Señor, yo no sabía esto, pero ahora lo sé. Hermanos, ahora somos privilegiados, hermanos. Por eso usted se puede cansar de hablarles a ciertas personas del evangelio, hermanos, y hay gente que no puede, hermanos, no puede coincidir con nosotros. Hay gente que podemos cansarnos de decirle, hermanos, que Dios lo ama, y que busque del Señor, pero jamás van a poder recibir la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia también habla sobre el hijo de perdición. Y ese hijo de perdición a que Jesús se refirió, hermanos, se refería a Judas, el que traicionó al Señor. Y entonces, hermanos, por Dios. Por eso, si hoy estamos aquí en esta casa de Dios, fue porque Dios nos llamó, porque Dios nos escogió. Y esto que por eso démosle un fuerte palmas al Señor, porque somos escogidos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice Jesús también que aquellos que vienen a Él, porque el Padre los trae a Él, dice que la promesa es que dice el Señor Jesús: yo lo resucitaré en el día final. Esas son las promesas y sabemos que tenemos muchas promesas más en la palabra del Señor. Pero cuando antes no conocíamos de Dios, hermanos, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a los pactos y las promesas de Dios. El Señor cuando no tenemos conocimiento del evangelio. Pero hoy que conocemos de la palabra de Dios, cada día se nos despeja más y cada día vamos orando más de Cristo, más del evangelio. ¿Por qué? Porque el conocimiento que Dios nos trae, hermanos, es un conocimiento maravilloso. Entonces, entre más vamos conociendo al Señor, más también, hermanos, es nuestra responsabilidad con Dios. Por eso dice su palabra, dice ahí, hermanos, en un versículo que dice el Señor, dice que aquellos que se les fue dado, más se les demandará. Aquellos que se les confió más se le exigirá. Entre más conocemos de Dios, entonces la exigencia de Dios va a ser más aún todavía. Por eso es importante, hermanos, que tenemos que ir a la par del conocimiento y de la práctica también. El Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces, hermanos, tenemos que ir a la par del conocimiento y de la práctica. Amén. Bien, entonces este llamado o este primer manto que es el manto del llamado de Dios, hermanos, también dice en Lucas 9:23. Esto lo dijo Jesús. Y decía a todos, nos incluye a nosotros, amén. Y les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Entonces, este manto del llamado de Dios, el primer manto que nosotros recibimos fue cuando Dios puso su manto sobre nosotros y nos dijo: te llamo para ser salvo y te voy a preparar, te voy a en etapa de te voy a llevar de gloria en gloria. Y entonces, hermanos, este es el primer manto que todos recibimos. Pero para poder nosotros, hermanos, ir creciendo con este manto del llamado de Dios, hermanos, tenemos, como dijo el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Morir para nosotros y vivir únicamente para Cristo. Y todo eso, hermanos, lo vamos a ir aprendiendo a través de la palabra, a través del adoctrinamiento, a través de la preparación. Pero dentro de esa preparación también va a haber tiempo de pruebas. Por eso dice el Señor que nadie puede ser un obispo o nadie puede ser un anciano o un diácono si primero no ha pasado por muchas pruebas primero. Ese es el tiempo de la prueba, cuando nosotros se nos da el primer manto, el manto del llamado de Dios. Amén. Y dice el Señor que tenemos que cargar nuestra cruz cada día y seguirlo. Y muchas veces hemos entendido que la carga de la cruz es cuando vienen las pruebas. Pero hermanos, Dios nunca nos ha engañado. Dios siempre ha dicho que a pesar de la prueba, Dios está con nosotros. Su palabra dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo rescatará. Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Hermanos amados, y el apóstol Pablo decía, hermanos, decía el apóstol Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones así entremos al reino de los cielos. Entonces, hermanos amados, pero esas tribulaciones que a veces vienen es porque nos están probando nuestra fe. Y esta es la etapa de la preparación de aquel que ha recibido el llamado de Dios, que es el primer manto. Amén. Entonces, dice Primera de Reyes, capítulo 19, verso 20, dice así: y dejando Eliseo los bueyes, corrió tras Elías y le dijo a Elías: permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y Elías le dijo: ve, vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? Entonces, esta pregunta, hermanos, esta pregunta que le hace Elías a Eliseo: ¿qué te he hecho yo? Esto podría significar que le dijo Elías a Eliseo: vuélvete, pero no olvides lo que he hecho por ti con el manto. Eliseo, si yo te puse el manto encima de ti, es porque te estoy llamando para que te unas al servicio de Dios, para que tú seas el sucesor mío, para que tú continúes la obra de Dios. Y es que eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que dejar un legado siempre. Y primero con nuestros hijos. Primero comienza en casa. Por eso qué maravilloso es ver que en esta casa pastoral todos los hijos sirven al Señor. Qué lindo es eso, hermano, porque así tiene que ser. Y le digo gracias también a Dios de que en mi casa todos servimos al Señor. Se ha cumplido la promesa del Señor que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo, hermanos, que cuando me llegó el manto del llamado de Dios, hermano, yo tenía 19 años. Ese día, hermanos, me bauticé. Ese día recibí a Jesucristo. En un arroyo nos fuimos allá por el pueblo y fui bautizado. Ese día recibí el manto del llamamiento. Hermanos, y cuando comencé,
hermanos, cuando yo tenía a mi pastor, yo le decía, pastor, yo quiero servir en algo. No sabía nada, no sabía nada de la Biblia, no sabía nada, pero yo sabía que podía servir al Señor en cualquier cosa. Y yo estaba feliz de que Dios me haya llamado. Y entonces yo le decía, pastor, dígame en qué puedo servir. Y me dice, mira, hijo, pues sí puedes servir de mucho. Te espero el día lunes para que vengas y chapees todo el terreno de la iglesia. Y no me molesté. Yo dije, está bien, pastor, lo voy a hacer. Y el lunes fui y chapeé todo el terreno de la iglesia. Entonces, y siempre, hermanos, siempre esa fue el deseo de mi corazón, de gratitud, hermano, de saber que ahora era un hijo de Dios. Siempre estaba yo al lado de mi pastor sirviendo en lo que fuera. Entonces, hermanos, pero fíjese que cuando uno comienza a ser servicial, desde que uno recibe a Cristo, Dios va poniendo la mirada en ti, porque ve que tú eres alguien que no está estático, sino que estás ahí siempre con el deseo de hacer algo para Dios. Y Dios ve la gratitud de tu corazón, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros no podemos olvidar. Si un día el Señor nos dio el manto de la salvación o el manto del llamado de Dios, hermano, no olvidemos lo que Dios nos ha hecho con su manto del llamado. Pero esta pregunta podría ser también una reprensión por cualquier retardo de seguir a Elías. Y en el caso nuestro, hermanos amados, no debemos tardarnos en seguir a Cristo. Yo le he dicho a la iglesia, hermanos, si usted recibe a Cristo Jesús, usted tiene que servir al Señor, ¿sí? Y yo le digo, ¿cuántos años estuvo Jesús con sus discípulos para enseñarles el trabajo del reino, el servir a Dios? 3 años aproximadamente. Entonces le pregunto a los hermanos, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? ¿Ya le sirve al Señor en alguna área? Entonces, hermanos, no podemos tardarnos, hermanos, en seguir a Cristo. Seguir a Cristo, hermanos, es meternos en el trabajo de la iglesia. Hay mucho que hacer en la iglesia, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, por eso puede ser una reprensión. Pero también esta respuesta de Elías indica que él mismo no fue quien llamó a Eliseo, sino que es el llamado de parte de Dios. Porque para esto Dios ya le había dicho a Elías, porque Elías pensaba que ya se había acabado su ministerio. Se fue a esconder a una cueva porque tuvo miedo a Jezabel. Y entonces Dios le dice, ¿y qué haces aquí? Señor, es que he tenido celo por tu ministerio, Señor, celo por ti. Y Señor, y me andan persiguiendo, me quieren matar, solo he quedado yo. Y Dios le dice, no, Elías, eso piensas tú. He guardado a 7,000 personas que no se han rodeado a Baal. Es que muchas veces pensamos que nosotros somos los que hacemos las cosas, hermano. Nos olvidamos que Dios tiene, hermano, tiene el poder para guardar a los fieles. Nosotros no hacemos nada si Dios no está con nosotros. Entonces, amados hermanos, y Elías pensó que se había acabado el ministerio, pero no, tenía mucho que hacer todavía. Y una de esas cosas era ungir a Eliseo como el profeta que lo iba a suceder. Y por eso ahora le estaba diciendo que no se tardara en seguirle. Amén. Avanzamos. Este manto que le sigo llamando el manto del llamado de Dios, dice 1 Reyes 19:21. Entonces se volvió, dejando de seguirle. Amén. Claro que fue Eliseo a despedirse de sus padres. Dice que tomó el par de bueyes y lo sacrificó. En otra versión no dice que tomó el par de bueyes, tomó un par de bueyes. O sea que cuando se hace una yunta, hermano, se hace con 2 bueyes. Tenía 12 yuntas, entonces sacrificó 2 bueyes. Le quedaron 10. Amén.
Dice, y con los aparejos o con el arado, la madera del arado, dice, con los aparejos de los bueyes, coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hermano amado, quiero hacerle este comentario. Eliseo destruyó las herramientas de su oficio agricultor. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos muchas veces que hacer nosotros, hermano, cuando Dios nos llama. A veces Dios nos dice, sírveme a mí. Señor, pero no tengo tiempo, el trabajo. Y dice, sírveme a mí. Yo recuerdo cuando el Señor me dijo, me tienes que servir las 24 horas. ¿Sí? Hermano, yo tenía un buen trabajo, me iba bien. En aquel tiempo, cuando Dios me llamó al ministerio, ya al ministerio, después de haber pasado 18 años, porque yo recibí el primer manto, el llamado de Dios a los 19 años. Pero el Señor me hizo el llamamiento pastoral, el llamamiento ministerial pastoral, hermanos, a la edad de 37 años. O sea, de mi llamamiento, del primer manto, ¿sí?, al segundo manto, que es el manto de la unción y el poder, hermanos, pasaron un lapso de 18 años. Amén. Entonces, hermanos, y yo trabajaba en la construcción, me iba bien. En aquellos tiempos, estoy hablando de hace 16, 18 años, 19 años, hermano, me estaba yendo bien. Recuerdo que en aquel tiempo ganaba 7,000 pesos, 8,000 pesos semanales, que era mucho dinero en aquel tiempo. Y cuando Dios me dice, deja el trabajo secular y sírveme a mí, hermano, y tuve que obedecer. Y los primeros días no iba mal, ¿sí? Pero Dios, hermano, siempre cumplió su promesa de bendecirnos hasta el día de hoy. Amén. Entonces, hermanos, Eliseo destruyó las herramientas de su oficio, hizo una gran fiesta, una fiesta de despedida para su familia y sus amigos. Esto demuestra el entero compromiso de parte de Eliseo para seguir a Elías. Así debemos de ser también nosotros. Eliseo debió tener terreno considerable, porque para tener 12 yuntas de bueyes para arar el suelo, entonces, hermano, eso significa de que Eliseo, hermano, tenía mucho terreno. Si por lo tanto Eliseo obedeció el llamado profético, lo hizo a cuesta de una considerable pérdida secular. Es como cuando alguien tiene un empleo donde le va bien y dice, Señor, pero si tú me llamas, Señor, y si tú me estás prometiendo bendecirme, Señor, me voy confiando en ti. Y así es entonces, hermano. Y esos son los momentos en que Dios espera de nosotros esas pruebas. Amén. Entonces, pero así Eliseo demostró la voluntad para seguir a Dios con ese don, ese sublime y honorable, hermanos, trabajo con el Señor como profeta. Pero antes que eso sucediera, antes de ser profeta, debía de ser un siervo, un servidor para Elías. Por eso, hermanos, dice allí, volvemos a leer, entonces se volvió dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y lo sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, ellos comieron. Después dice, se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces, repetimos otra vez lo que dijimos hace un momento. Esta etapa, hermanos, es la etapa en que se prueba al servidor. Y para eso tiene que recibir este recién convertido el discipulado, el adoctrinamiento. Es el tiempo de la preparación, el equipamiento, tiempo de pruebas. Dios lo prueba. Dios le dice, deja tu trabajo y sírveme a mí. Claro, no a todos les va a decir el Señor lo mismo, ¿verdad? Sino que Dios va a decir, sabes que ya no trabajes las 18 horas, trabaja menos tiempo y sírveme a mí. Dame tiempo para mí.
Porque de repente, hermanos, sucede que hay hermanos que trabajan 16 horas, hermano, pero Dios les dice, ¿sabe qué? Trabaja lo que se requiere. Dame tiempo, alábame, ve a los cultos, congrégate, sírveme. Hermano, y es el momento en que Dios está probándonos para ver si realmente terminamos sirviéndole al Señor. Entonces es el tiempo de la humildad, el tiempo del servicio. Pero es también la etapa en que este siervo del Señor tiene que aprender a estar, hermanos, en sujeción o bajo autoridad. Amén. Entonces, hermanos amados, dice la palabra del Señor, hermanos, porque queremos hablar un poquito sobre la sujeción y estar bajo autoridad, porque esto es lo que está costando en este tiempo. Lo que más cuesta, hermano, en la iglesia es que estemos sujetos, que estemos bajo autoridad y que reconozcamos la autoridad. Y eso es lo que tiene que ver con el manto del llamado de Dios. Malaquías 3:1 dice: he aquí, yo envío a mi mensajero. Usted ve que está en letras amarillas la palabra mi mensajero. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar con esa palabra. He aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Sabemos que está hablando de Jesucristo. Amén. Pero hermanos, pero si nosotros nos enfocamos en la palabra mensajero, dice: he aquí, yo envío a mi mensajero. Esa palabra mensajero es la palabra hebrea número 4397, malak, ¿sí? Y esa palabra malak significa delegado de Dios. Dios le ha delegado a esta persona, amén, una autoridad. Pero también malak significa mensajero de Dios, pero también significa profeta, sacerdote, maestro, embajador o ángel. Malak, ángel. Entonces, hermano, pero dice que también es un sacerdote. Los pastores fungimos como sacerdotes. Acuérdense que nosotros estamos en el sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes de su reino. Tenemos un sumo sacerdote. Los pastores son sacerdotes. Los pastores, hermanos, son embajadores, ¿sí? Los que traen la palabra del Señor, los que vienen a defender a los compatriotas del reino. Amén. Pero también dice el Señor que un sacerdote es un ángel. Un pastor es un ángel, es un delegado de Dios. Dios le dio autoridad a ese pastor. Por eso, amados hermanos, dice, hermanos, ahora en Apocalipsis capítulo 2 verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ese ángel es el pastor de esa iglesia, es el malak de esa iglesia, es el sacerdote de esa iglesia, el profeta de esa iglesia. Dice: escribe al ángel, escribe al malak de la iglesia en Éfeso, escribe al pastor, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Amén. Entonces, hermano, ese ángel, hermanos, esa palabra ángel es la palabra griega número 32. Amén. Ángelo. Ángelo es mensajero. Y para ser más preciso, esa palabra ángelo es pastor. ¿Ya me va entendiendo, hermano? Entonces, hermano, este malak está hablando de que es el pastor de la iglesia. Amén. Entonces, ahora, para ir avanzando, porque el tiempo se me está agotando, dice, hermanos, seguimos, hermanos, con este primer manto, la etapa, hermanos, de la preparación del siervo. Y estamos hablando de que el siervo tiene que aprender a estar bajo sujeción, bajo autoridad.
En Judas capítulo 1, verso 8 dice así: no obstante, de la misma manera también estos hombres. ¿Cuáles hombres? Ahora lo vamos a ver. Esos hombres que sueñan, pero sueñan pesadillas. Amén. No sueñan nada bueno para con Dios. ¿Sí? Sueñan solamente para hacer el mal. ¿Sí? Dice el Señor ahí, dice: no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne. Pero luego quiero que leamos esto que sigue. Dice: rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Oiga, estas majestades angélicas, su significado, hermano, el significado de las majestades angélicas, hermanos, se le conoce en dos, hermanos, de dos maneras: las glorias. Las glorias. Amén. Pero también se le conoce, las majestades angélicas se le conoce como la autoridad divina. Entonces, cada vez que usted lea la palabra del Señor en la Biblia y se encuentra con majestades angélicas, porque también lo dice Pedro, cada vez que usted lea esta palabra que dice majestades angélicas, se refiere a las glorias de Dios, o también se refiere a la autoridad divina. Porque Dios ha dado autoridad divina, porque Dios es divino. El único que merece que le digas divino es a Dios, no al hombre ni a la mujer. Nadie tiene el derecho de recibir esa palabra te ves divina. No. Es una blasfemia, hermanos, contra Dios. El único divino es el santo, santo, santo. El único divino es el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe. Amén. Entonces, hermano, ese Dios divino imparte autoridad divina. ¿A quién? A los malak, a los pastores. Y por eso, hermano, nosotros no podemos estar, hermano, insujetos. Y este es el proceso entonces que Dios espera, hermano, que Dios comienza, hermano, a pasar a sus siervos, a los recién convertidos. Por eso el primer manto que Dios da es un manto del llamado de Dios. No viene con la unción y el poder, porque no la saben manejar. Necesitan aprender de la palabra, necesitan tener conocimiento y irse preparando, hermanos, para que entonces, hermanos, Dios los pueda usar. Tienen que ser humildes. Así sucedió, hermanos, con Moisés. Mientras Moisés, hermano, mientras Moisés no tartamudeaba, dice Dios: no estás bueno todavía para servirme. ¿Sí? Él pensó que ya estaba bien para servir a Dios cuando mató a 2 egipcios y los escondió en la arena, pero no estaba listo. Entonces Dios, hermano, y Dios tuvo que hacer que Faraón se enterara de lo que había hecho, y salió huyendo Moisés al desierto 40 años. Cuando ya estaba tartamudo, dice Dios: así me puede servir ya. Ya cuando Dios lo vio muy humilde, dice la palabra del Señor en Deuteronomio que, hermanos, que Moisés era un hombre humilde. No había ninguno como él. Dios quiere serviciales, quiere gente servicial, pero que sea humilde. Porque uno que no se sujeta, hermano, no puede servir al Señor. Entonces tiene que haber humildad en un siervo para que se deje mandar, para que le digan: haz esto, y va. Ven acá, y viene. Deja esto y haz esto, y lo hace. Como decía, hermanos, Cornelio, ¿verdad? O el centurión, que amaba tanto a su siervo, que le decía: haz esto, y lo hacía. Dice: yo soy hombre bajo autoridad, y reconoció la autoridad de Jesús. Entonces todos los que venimos a Jesús tenemos que tener sujeción con la autoridad divina que Dios ha puesto en la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, el manto del llamado de Dios, estamos hablando sobre sujeción bajo autoridad. Entonces dice Hebreos 1:7, hermanos, vamos a ver esto. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Aquí vemos, hermanos, que Dios habla sobre 2 clases de ángeles. Primero, los ángeles espíritus,
los que sabemos que existen en la dimensión invisible. Pero también Dios dice que hay ángeles de carne y hueso que se conocen como ministros llama de fuego. ¿Sí? Entonces, hermano, aquí vemos dos clases, hermanos, de ángeles. Entonces, un ángel del Señor puede ser también el pastor, el que está liderando la iglesia. Por eso es lo que nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que aprender a estar sujetos, a estar bajo autoridad, para que entonces se nos dé el manto de la unción y del poder. Entonces, hermanos, corremos. Dice Romanos 13:1 y verso 2, dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Aquí en esta palabra está hablando el Señor, se está refiriendo a las dos clases de autoridades que existen: las autoridades terrenales que gobiernan este mundo, pero también está hablando de las autoridades terrenales que gobiernan en la iglesia. Amén. Entonces dice allí: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque dice, no hay autoridad sino de Dios, o de parte de Dios. Y dice, y las que existen, las autoridades que existen, tanto seculares como espirituales en la iglesia, dice que por Dios son constituidas. Amén. Por consiguiente, dice el verso 2, por consiguiente, el que resiste a la autoridad o el que se opone a la autoridad, dice, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Oiga, está fuerte esta palabra. Claro que no es una condenación al infierno, no, sino que más probado va a ser aquel siervo. Por eso, hermanos, en esta etapa, cuando alguien tiene el primer llamamiento o el primer manto, el manto del llamamiento de Dios, hermano, es ahí donde entonces se adoctrina, se le enseña. Amén. Amados hermanos, dice Romanos 13:4, pues es para ti un ministro de Dios. Oiga, todas las autoridades que existen en la tierra, tanto seculares como espirituales, son ministros de Dios para bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, hermano, puesto que las autoridades han sido establecidas por Dios para su servicio y para el juicio divino, puede ser ejecutado por medio de ellas. Por eso el Señor dice en su palabra, hermano, dice, ninguna arma forjada prosperará contra ti, y condenarás toda lengua que se alce en ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la herencia de los malak. Esta es la herencia de los pastores. Esta es la herencia de los que sirven al Señor, los que tienen autoridad divina. Amén. Bien, para ir avanzando, hermanos, entonces, amados hermanos, el segundo manto, ya para terminar, el segundo manto es el manto de la unción y el poder de Dios. ¿Sí? El manto de la unción y poder de Dios es para los siervos o ayudas o ancianos aprobados por ser fieles. Y pongo un ejemplo: Josué, ayudante fiel de Moisés, como dice Números 11:28, que dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, dice, ayudante de Moisés desde su juventud, desde que era un niño. Fue un ayudante de Moisés, hermanos. Fue fiel con Moisés. Amén. Entonces, este ayudante fiel es el que más adelante, usted sabe, hermanos, que llegó la vejez de Moisés y necesitaba Moisés ahora un sucesor. Y sabe, hermanos, Dios a quien le puso el ojo, a Josué, el que había sido un siervo fiel de Moisés. Número 28, 27, 18 al 20 dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, porque así es como se transfiere la unción y el poder de Dios, con imposición de manos.
pero tiene que hacerse de esta manera: haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, como cuando se unge a un pastor, ¿verdad? Cuando se le da cobertura a alguien, dice, e impártele autoridad, autoridad divina, glorias, majestades angélicas. Amén. Entonces impártele glorias, impártele majestad angélica. Dice, a la vista de ellos, y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezcan. Porque solamente alguien, hermano, que Dios llama, tiene que obedecer el pueblo. Porque si no obedece, le puede ir mal al pueblo que no obedece. ¿Sí? Dice, y pondrás sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Amén. Dice Deuteronomio 34:9, dice, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. ¿Pero por qué causa, hermano? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Ahora, ya Moisés ya no estaba. Josué había quedado en lugar de Moisés, y ahora toda la gente, todo el pueblo de Israel le obedecía. Amén. Entonces, hermanos, el manto de la unción y el poder de Dios, hermanos, sucedió, hermanos, que Elías, dice 2 Reyes 2:1-3, y sucedió que cuando el Señor iba a levantarse, iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Y Elías dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron los dos a Betel. ¿Sí? Hermanos amados, dice que después, en el verso 3, dice que los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, sabes que hoy el Señor se te quitará. Dice, sabes que el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti. Y Eliseo dijo, sí, lo sé, callad. ¿Sabe qué, hermano? De algún modo Eliseo sabía que su Señor, al que le servía, a Elías, iba a partir. Por eso no lo quería dejar. Hermanos amados, nosotros, hermanos, yo les doy un consejo, hermanos amados, de esta casa, y también los que vienen conmigo. Hermanos amados, tienes que poner los ojos en tu pastor. Ora por él y dile al Señor, Señor, yo quiero que me des esa unción que tiene mi pastor, Señor. Señor amado, y dale más unción. Y así con él como la cabeza de esta casa, Señor. Porque dice la Biblia, hermano, indiscutiblemente el menor es bendecido por el mayor. Hermano, si tú quieres que una unción poderosa comience a caer en la iglesia donde tú eres, hermano, ora por tu pastor. Y toda esa unción que recibe primero tu pastor, hermano, va a llegar a ti. Porque la palabra del Señor dice, hermanos amados, dice, llenaré primero el alma de mi sacerdote y después a mi pueblo. Así que, hermano, ora por tu pastor, sigue a tu pastor, sírvele al Señor, hermano. Cuando tú le sirves al Señor en la iglesia, hermano, es como si estuvieras sirviendo también al pastor, pero más bien tú piensa y di, yo estoy sirviendo al Señor. Y va a ver usted que va a tener una iglesia preciosa, una iglesia que va a crecer en poder. Pero, hermano amado, enfócate en seguir a tu pastor. Y no digas, no me dejes aquí. No, pastor, donde tú vayas yo voy contigo. Lo que tú me digas que haga, yo haré. No te dejaré. Aunque me digas, te ruego que te quedes aquí, no te dejaré. Y así sucedió 4 veces. Primero en Gilgal, después en Betel, después en Jericó y por último en el Jordán. Y no lo dejó nunca, porque sabía que en cualquier momento su Señor iba a partir. Hermanos amados, ¿y sabe qué? Para terminar, hermanos, llegaron, dice la palabra del Señor, al Jordán.
Mientras no pasaba el Jordán, Elías no le prometía nada. Pero cuando llegaron al Jordán, dice que Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó el agua. ¡Pau! Y estas se dividieron. ¡Fum! Y salió un camino seco y cruzaron los dos. Eliseo se sorprendió de ver la unción y el poder que manejaba Elías. Y con más razón dijo: ahora no lo voy a dejar. No lo voy a dejar. ¿Sí? Dice el verso 9: y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: ¿sí? Pide lo que quieras que yo haga por ti. Oiga, mientras no habían pasado el Jordán, no le prometía nada Elías a Eliseo. Una vez que habían pasado el Jordán, le dice Elías a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea separado de ti. Hermano, y Eliseo dijo: esto es lo que yo estaba esperando, Señor, por eso no te he dejado, por eso te he servido, Padre, porque yo quiero, Señor, la unción que tú le has dado, Señor, la que has puesto como cabeza de esta casa. Yo quiero, Señor, que me dejen ese legado a mí. Aquí es donde hay que ser osados y valientes, hermano, y recibir esa bendición. Amén. Entonces dice, hermanos, dice la palabra del Señor, dice: Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías le dijo: has pedido una cosa difícil, sin embargo, si me ves, oiga, si me ves cuando sea levantado de ti, así te sucederá a ti. Así te sucederá. Hermanos, menos apartó los ojos. Hermano amado, no apartes los ojos del que es tu pastor. No apartes los ojos. Si tú quieres más unción y que se mueva el poder de Dios en tu iglesia, ora por tu pastor y no te apartes de él. Vigílalo siempre. Vigila por él, orando, clamando al Señor. Hermano amado, y fíjese que la palabra del Señor dice que Elías se fue y lo vio Eliseo partir. Y entonces, y cayó el manto. No cayó sobre él, sino que lo fue a levantar él. Y lo recogió. Y dice que dobló el manto y volvió al Jordán. Una vez que estaba en el Jordán, con el manto doblado, tomando el manto Elías, dice que dijo: ¿dónde está el Señor y el Dios de Elías? Y cuando él golpeó las aguas, estas se dividieron a uno a otro y pasó Eliseo. Ese es el manto de la unción y el poder. Ese es el manto de la unción y el poder de Dios. Ese es el respaldo de Dios. Esa es la manifestación del poder de Dios. Y hermanos, de ahí en adelante Eliseo comenzó a hacer cosas grandes, como la apertura del río Jordán. Le siguió la purificación del agua, la condenación de los enemigos, la resurrección del hijo de la tsunamita. Y así, si vemos, hermano, cuántas cosas hizo Eliseo. Pero sabe que, hermano, porque él fue fiel, fue el fiel servidor. Con esto quiero decirte, hermano amado, tú quieres que Dios te use de esa manera poderosa, séle fiel a Dios. Cuando tú eres fiel a Dios, hermano, tu pastor se siente contento por ti. Cuando tu pastor te llame a trabajar, te llame a servir, hermano, obedécele, porque él tiene una unción, un poder de Dios, tiene autoridad divina. Hermano, qué lindo cuando tu pastor, hermano, siempre te mira a ti y dice: ese hermano quisiera tener 100 como esos. Y sabe que ese pastor, tu pastor, ora por ti y dice: bendícelo, Padre, bendícelo, Señor, bendícelo. Hoy quiero pedirte, hermano, que te pongas de pie y que tú le digas: Señor, yo quiero esa unción. Yo quiero ahora, Padre, ya me diste el manto del llamado, pero ahora, Señor, yo quiero el manto de la unción y del poder. Es el que estoy esperando, Padre, y por eso me uno, Señor amado,
Me uno con mis pastores, me uno con esta casa, Señor, a servirte, Padre, porque ya me he dado cuenta, Señor amado, que los siervos fieles son los que tú unges, son los que tú, Señor, pones como sucesores, Padre amado. Yo quiero, Señor, servirte con todo mi corazón. Levante su mano al cielo y diga: Padre amado, aquí estoy, Señor. Levanto mis manos en señal de gratitud por las cosas que tú has hecho en estos 8 años de ministerio, Padre. Levanta tu mano, hermano. Este es el año del reconocimiento. Reconoce a tu Dios, reconoce al Dios que ha permitido que estés, hermano, participando del 8º año de aniversario. Dale gracias a Dios y dile: Señor, pero no me conformo con esto, quiero más. Dame más, Señor. Dame tu unción, dame el manto de la unción y el poder. Enséñame, amado Dios, a ser fiel a ti. Señor amado, dame el espíritu de fidelidad. Señor, si me vas a probar, dame la fuerza para pasar las pruebas, Señor. Pero no me dejes, Señor. No te dejaré. Yo estaré contigo en todo tiempo, amado Dios. Oh, bendito, bendito. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oh, bendito. Dile: Señor, tu amor, hazme fiel, sí, Señor, úngeme, tómame, Señor. Cerca de ti quiero estar, Señor, no quiero abandonarte nunca. Cerca quiero estar. Hoy me has dado una lección, una clase maravillosa. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, Señor, como dice tu palabra. Voy a hacer lo mismo que tú haces conmigo. Tu palabra me dice, Señor, no te dejaré, te abandonaré. Yo tampoco, Señor, yo quiero estar contigo para siempre. Gracias por darme el manto del llamamiento. Ahora quiero el manto de la unción y del poder. Lo quiero, Padre, dámelo. Pero hazme fiel, que nunca me aparte de tu presencia, que te busque cada día. Aunque vengan las pruebas, aunque venga la lucha, yo estaré contigo, así como tú estás conmigo, Señor. Amado Dios, aquí estoy. Toma mi mano, levanta tu mano y dile: Señor, usa mis manos para servirte. Usa mis pies para servirte, Señor. Usa mi mente, usa mis ojos, usa mi garganta, Señor, para predicar tu palabra. Oh, Señor, hoy levanto una oración por mis pastores. Dile: hoy oro por mis pastores, úngelos con poder y con unción. Úsalos de manera poderosa. Y lo que tú le des a ellos, yo también lo quiero, Señor. Si tú le das unción maravillosa a mis pastores, eso también me vendrá a mí, porque la bendición viene de la cabeza. Por eso hoy ora por tu pastor, bendícelo, que vengan muchos aniversarios más, que vengan muchos aniversarios más, y que el Señor siempre esté en esta casa. Hay una presencia preciosa en esta casa, hermano. Hay una presencia que se siente, se siente, se siente, se siente. Siéntelo, hermano, siéntelo. En el nombre de Jesús recibe unción, recibe poder. Los que han sido fieles hasta ahora, dice el Señor: estoy aquí para bendecirte, porque tú has sido fiel. He visto tu esfuerzo, dice el Señor. He visto que no has abandonado el ministerio. Los que alguna vez se fueron y regresaron, dice el Señor: bienvenido. Esta es tu casa, yo te llamé a esta casa. Los que son de esta casa, dice el Señor: no te vayas, porque aquí es donde yo he preparado un tiempo precioso y glorioso para ti. Quédate aquí, esta es tu familia, esta es tu casa, aquí tienes a tus padres. No te abandones, no te vayas lejos, dice el Señor. Quédate, haz como Eliseo hizo, que nunca dejó a su Señor, y él fue el sucesor de la autoridad, de la unción y del poder. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo. Sopla, Señor, sopla poder, sopla unción. Espíritu de servicio, manifiéstate en cada uno de estos hijos tuyos. Ahora, recibe de Dios más, más. Solo levanta tu mano y cree.
casa pastoral. 8 años. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias. Sí, Señor, cúbreme. Y me levantaré Como las águilas. por el poder de tu amor. Me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. En libertad lo va a hacer. Mire, hermano, me gustaría, le digo al mucha gente te sigue, mucha gente, aún en el trabajo con el pastor, y tu gente fue, tu gente te siguió. Y esa es una unción linda, hermano, que todos los ministros, no digo que no tengo gente aquí, claro que sí, pero hay gente que tiene esa unción. Y al menos yo quiero esa unción. No sé si ustedes la desean. ¿Por qué no vienes al frente? Ven al frente, deja que ore por Bien. nosotros. Venga al frente, por Invitamos favor. que venga la pastora Sandy, entonces. Que venga la pastora Sandy. Háblale a Amén. mi esposa, por favor. La ayuda idónea. Gloria a Dios. ¿Está por ahí la pastora? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a esperar que venga la pastora. Vamos a orar, hermano. Yo quiero, vengan, hermanos, los servidores, hermanos, por favor. Aquí adelante, los que son diáconos o siervos del Señor. No sé cómo le llaman ustedes, o ancianos, hermanos. Ustedes son los que tienen que estar aquí. Amén. Gloria a Dios. Venga, hermano. Y detrás de los ancianos, detrás de los servidores, detrás de los diáconos, hermanos, el pueblo de Dios, hermano, yo le pido que haga una cosa, amén, que usted levante su mano derecha. Recuerda, hermano, que el Señor dice en su palabra que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. El que siembra amor, cosecha amor. El que siembra gozo, cosecha gozo. El que siembra paz, cosecha paz. Hoy, hermano, siembre bendición. Siempre bendición con sus padres espirituales. Hermano amado, si ustedes no dejan de clamar y de orar por sus pastores, Dios le va a dar una unción poderosa. Hermano, hay una cosa importante que no podemos olvidar. Indiscutiblemente, el menor es bendecido por el mayor. Eso no se discute. ¿Sí? Así que en vez de criticar a sus pastores, hermano, son seres humanos también. Si usted quiere que sus pastores tengan una unción poderosa, entonces el pueblo es que tiene que estar clamando, pidiendo: Señor, bendice mi pastor, Señor, bendícelo hasta lo más sublime, Padre amado. Y de aquello que tienen tus padres, tú lo vas a heredar como hijo. Amén. Así que aprende, este es un principio del reino. Gloria a Dios. ¿Sí aprendimos? Bien, pueblo de Dios, ustedes que están allá, levanten su mano derecha. Acuérdense, lo que usted siembra, eso cosecha. Amén. Diríjanla acá, pero háganlo con fe. Lo hacemos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que crea que Dios existe y que es remunerador, que es bendecidor, que es galardonador, que es premiador de los que le buscan de esta manera. Amén. Así que ahora tomamos autoridad en el nombre de Jesús, porque Dios nos ha dado autoridad. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has conferido, Señor, como siervos tuyos, tomamos el poder y la autoridad que es conferido, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy venimos, Señor, bendiciendo a los pastores Armando Palestina, Señor, y a Sandy de Palestina, en el nombre de Jesús, Señor amado. Ahora te rogamos, Señor, humillado ante tu presencia, que abra los cielos ahora. Abre los cielos, Señor. En el nombre de Jesús, ordenamos a todos los espíritus malignos que quieran oponerse a esta unción poderosa del Señor en esta noche. En el nombre de Jesús, ordenamos a los espíritus que se oponen: fuera, salte de los cielos, déjanos libre esta atmósfera.
que en este momento pueda cambiar la atmósfera en este lugar. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos. Ahora, vamos, hermano. Vamos a dar un grito de victoria, un grito de guerra, para que nos abra los cielos y venga la unción para sus pastores. 1, 2, 3. ¡Se abren los cielos! ¡Se abren los cielos! ¡Se abren los cielos! ¡Oh, bendito Dios! ¡Fluye! ¡Fluye! Ahora, una unción ahora sobre tus hijos, sobre tus hijos, sobre tu sierva. Oh, bendito, bendito. Toca, toca, Señor, toca. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Dios está contigo. Dios está contigo. El Señor te dice: yo he visto, solo yo sé lo que has pasado en estos 8 años, dice el Señor. Han sido 8 años de prueba, pero también de victoria. Hoy verás cosas nuevas, dice el Señor. Hoy he abierto los cielos para ti y tú lo verás con tus ojos, dice el Señor, porque hoy vengo sellando esta palabra contigo, dice el Señor, porque me has agradado. Me has agradado por tu búsqueda, me has agradado porque has permanecido fiel, porque a pesar de las pruebas y las luchas y todas las cosas que han sucedido, todas las cosas que han pasado, y yo conozco tu caminar, dice el Señor. No hay nada escondido delante de mi presencia, todo lo sé. Y me ha agradado de tu servicio, de tu amor por mi obra, dice el Señor. Por lo tanto, hoy abro los cielos para ti, dice el Señor. Recibe la unción, recibe el poder, recibe la autoridad, dice el Señor. Ahora, No importa todo lo que recibe de Dios. ser, Reciban, tu los presencia bendecimos vale mucho más. en el nombre de Jesús. Solo quiero estar Bendecimos contigo. este ministerio pastoral. Bendecimos estos padres espirituales de esta casa de restauración Cancún. Se le viene una atmósfera de bendición. Solo quiero estar Y esta bendición también va para ustedes, pueblo. Reciban. Ahora levante su mano y reciba de Dios. Reciba de Dios. Oh, bendito, 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 bendito. Recíbalo, recíbalo. Dios está aquí. Se está moviendo una presencia diferente, porque Dios ha liberado esta casa de lo que estaba estorbando. Los enemigos caen y el Señor te ofrece la victoria. Bendito, Solo quiero estar bendito, bendito. Aleluya. Adora un momento al Señor. No me importa todo lo que cueste. Sí. Tu presencia vale Adora un momento. mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa lo que tenga que pasar, Señor. No importa. Lo que yo quiero es tu unción solamente, Señor. Tu presencia, que no me falte. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso, Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos preparado esta casa para ti, Señor. Tú eres el amado de nuestros corazones. Levante sus manos, reciba. Mi amado, yo soy la tsunamita que te di.